Hola a todos, un pequeño Dvar Torah de esta Perashat Beshalach. El Pasuk nos comenta en el Perek Yud Dalet, Pasuk Yud, cuando dice Pasuk, Veine Mitzrayim nosea Harem, Mitzrayim está persiguiendo al pueblo de Israel. A Rashi le molesta que la palabra nosea es en singular, no en plural. Tendría que decir nosaim. Lo están persiguiendo, viajan atrás de ellos, lo están correteando, son muchos los Mitzrim. ¿Por qué dice no sea en singular y no en plural? Rashi dice, Belev echad keish echad. Tenían un solo corazón, como una sola persona. Iban todos con la misma idea de matar a Israel o regresarlos a ser los esclavos. Esa frase de Rashi se nos hace familiar porque una perashá más adelante, la perashá de la próxima semana, la perashá Yitro, en Perek Yutet Pasuk Bet, famoso Rashi, que dice el Pasuk, Vaihan Sham Israel Neged Har, antes de recibir la Torah, Vaihan Sham Israel, acampó ahí Israel enfrente del monte, y Vaihan es en singular también, no dice Vayahanu. ¿Y qué dice Rashi, el famoso Rashi? Dice Rashi, Keish Echad Belev Echad, como una sola persona, un solo corazón. Si ustedes se dan cuenta, Rashi invirtió las palabras. Con Mitzrayim dice Belev Echad Keish Echad, un solo corazón, una sola persona. Y en Israel dice Keish Echad Belev Echad, una sola persona y un solo corazón. ¿Cuál es la diferencia? Parece ser un juego de palabras, pero hay un significado importante detrás de esto. La idea es de que los Mitzrim tenían un solo objetivo: esclavizar de nuevo a Israel, y eso los unía. Ellos no estaban unidos, no se creen unos a los otros, pero tenían un interés en común, que es: vamos a esclavizar a Israel de regreso, vamos todos por ellos, nos unimos solamente por la meta en común que tenemos. Sin embargo, Israel es un solo cuerpo, es una sola persona. Después viene la meta en común, pero ante todo somos un solo ente, todos pertenecemos a un solo núcleo, y después de eso tenemos la misma meta en común. Muchas veces una persona se asocia con otra, no porque se quieren, queremos hacer dinero juntos, queremos hacer X proyecto, negocio juntos, y por eso nos asociamos, pero no nos queremos, no somos uno solo. Eso es como los Mitzrim. Primero somos Belev Echad, tenemos una meta en común, y después Keish Echad. Pero a Israel no es así. Primero somos Keish Echad. Todos somos un solo núcleo, una sola persona, y después de eso tenemos todos una sola misión, una sola meta. En la guerra de los 6 días, nuestros vecinos árabes todos se unieron para guerrear contra Israel. Y cuando milagrosamente Israel ganó esa guerra, después de eso todos esos vecinos rompieron relaciones diplomáticas entre ellos. ¿Por qué? Porque eran como los Mitzrim. Belev Echad Keish Echad. Tenemos una meta de guerra contra Israel y por eso nos unimos, pero en verdad no nos queremos. Ahí está que cuando perdieron, rompieron todas las relaciones diplomáticas. Nosotros no somos así, somos un solo grupo, y eso nos hace tener una sola meta. Quiero dar un par de ejemplos de lo que es, primero que nada, Keish Echad, somos una sola persona, y después Belev Echad, una sola meta. Keish Echad, una sola persona. ¿Cómo llegamos a ser todos una unión de uno solo, como si fuéramos una sola persona? Les voy a contar una historia muy bonita, que esa historia nos dice primero que nada a no juzgar. Antes de tener empatía, para llegar a tener empatía, necesitas primero no juzgar al otro, porque no estás en sus zapatos. Primero no juzgas, después tienes empatía, y eso te lleva a ser un solo ente, una sola persona. Rabbi Yaakov Weinberg era el Rosh Yeshiva de Yeshiva de Baltimore, de Ner Israel en Baltimore, también tremendo. Él era americano. Cuando era jovencito, él fue a Israel a estudiar una yeshiva, y fue a estudiar a la yeshiva de Rab Aryeh Levin. Rab Aryeh Levin era el suegro de Rab Elioshib. Escuchen esta historia. Y le preguntaron al nieto de Rabbi Yaakov Weinberg si Rab Aryeh Levin, para aceptarlo en su yeshiva, lo examinó. Ustedes saben que los jamim, antes de aceptar a un muchacho en la yeshiva, lo examinan. Le dijo el nieto de Rabbi Yaakov Weinberg que Rab Aryeh Levin no lo examinó. ¿Por qué no quiso examinar Rab Aryeh Levin a Rabbi Yaakov Weinberg cuando era un muchacho joven de Estados Unidos viniendo a su yeshiva en Israel? Dijo Rab Aryeh Levin, el gran tzadik de Jerusalén, el suegro de Rab Elioshib, que él no conocía a una persona con zapatos nuevos. Era tanta la pobreza en Jerusalén en ese entonces,
que no había nadie con zapatos nuevos. Todos tenían el zapato del hermano mayor, del segundo, del tercero, del vecino, del primo, se los prestaban, se los daban, el que ya se usó, el que le quedaba al otro hermano, y él no conocía a una persona con zapatos nuevos. Rabbi Yaakov Weinberg viene un muchacho joven de Estados Unidos con zapatos nuevos y se le para enfrente a Ariel Levin para que lo examine. Dijo, no te puedo examinar. Yo que hubiera pensado, ¿por qué no lo puedo examinar? Este muchacho materialista, moderno, americano, no sirve, no es para nosotros. No lo examinó porque dijo, yo no lo puedo entender. No estoy en su situación. Yo, en mi mundo, no existe nadie con zapatos nuevos. Yo no puedo entender a este muchacho, entonces estaría yo haciendo algo incorrecto al yo examinar a alguien al que no lo puedo entender cómo tiene zapatos nuevos, porque yo no vivo en ese mundo. Y puso otra persona que sí lo entendía, este joven americano, a examinarlo. Para llegar a tener empatía y para llegar a ser una sola unidad como pueblo, necesitamos primero que nada no juzgar al otro hasta que estés en sus zapatos. Y como nunca va a estar en sus zapatos, porque eso no existe, porque no tienes todo el historial, el récord, la familia, la cultura que tiene el otro, nunca lo puedes juzgar. Entonces eso es Keish Echad. Entonces yo creo que para llegar a Keish Echad, primero no juzgamos, después eso nos lleva a empatía, después eso nos lleva a la unión. ¿Qué es Belev Echad? La meta, todos juntos. También esta historia pasó en Jerusalén hace muchos años atrás. Una persona religiosa, Shomer Torah Mitzvot, una noche de Shabbat, el Shabbat, Bar Minan tenía a su hija chiquita y le empezó a dar calentura, una fiebre terrible. Y subía la calentura. Y en su colonia había un doctor muy famoso, experto, que no era Shomer Torah Mitzvot, era Giloní. Y rápido corre este señor a la casa del doctor la noche de Shabbat para decir, por favor, ven a ver a mi hija, está muy mal, tiene una fiebre muy alta. Y el doctor le dijo, claro que sí voy, pero me tienes que pagar. Dijo, ¿cómo te voy a pagar el Shabbat? Permíteme que termine el Shabbat y te pago el sábado en la noche o el domingo, no te puedo pagar el Shabbat. Le dijo el doctor Giloní, esta me la han aplicado muchos de ustedes. Dicen que no pueden pagar el Shabbat y después nunca veo el dinero y nunca me pagan. O me pagas o me pagas. Viene a la casa el doctor Giloní, le dice, son 500 shekels. ¿Dónde están? Y ve la casa, ese señor religioso, no tenía un centavo, no tenía dinero, tenía unos ahorros y tenía una chequera. Le dijo, está bien, te voy a escribir un cheque. Pero está pensando el señor Jaredí, ¿cómo voy a escribir el cheque si escribir en Shabbat no se puede escribir en Shabbat? 2 letras ya no se puede escribir en Shabbat, una palabra no se puede escribir en Shabbat. Obviamente todo por Pikuach Nefesh, Sakaná de su hija, todo se puede hacer. Entonces está escribiendo el cheque y en vez de poner la palabra en hebreo 500, que son 500 shekalim, que son Hamesh Meot, él pone Elef, 1000. ¿Por qué? Hay una alajá que entre menos puedas hacer en Shabbat, menos Hilul Shabbat puede ser, aunque sea permitido, es mejor. Por ejemplo, no tiene que irse al hospital con su esposa que se va a aliviar. Si él puede no manejar y que maneje un goy, mejor. Si eso no va a afectar a la embarazada, adelante. Entonces él dijo, ¿para qué escribir 2 palabras? Hamesh Meot. Voy a hacer 2 halams, aunque se pueda. Mejor escribo Elef y lo minimizo, una sola palabra. Aunque me va a costar el doble la consulta, no pasa nada. Escribe el cheque y se lo da al doctor. El doctor ve que le puso Elef, le puso 1000 shekalim. Dijo, ¿qué es esto? Entonces le explicó, la verdad, prefiero escribir una sola palabra y no escribir 2 palabras. El doctor se quedó muy impactado y sorprendido de esto y dijo, ¿tanto vale para ti el Shabbat que no tienes un centavo y me estás pagando 500 shekalim extra? Se quedó muy impactado. Toca la puerta el sábado en la noche y viene el doctor de regreso con 500 shekel de cambio para darle a esta persona y le dice, ¿cómo sigue tu hija? Ya va mejor, ya la había medicado desde un día anterior, desde el viernes en la noche, está muy bien. Le dijo, la verdad, estuve reflexionando mucho y si para ti vale tanto el Shabbat, que estuviste dispuesto por no escribir una palabra de más a darme el doble de la consulta, quiero saber de qué se trata este Shabbat. Y poco a poco fue este doctor a estudiar a casa de este señor. Una vez a la semana hicieron Jabrutá, empezó poco a poco y se hizo un Bat de Shuvah completo. Eso es el Belev Echad, que viene después del Ish Echad. Primero que Ish Echad, una sola persona, una unión,
Después viene el Belev Echad, todos tenemos la misma meta. Y todos demostramos cómo es la misma meta. Todo Am Israel se apega a la Torah y las mitzvot. Shabbat Shalom a todos.